pero en esta mañana le doy gracias al Señor y voy a compartir con vosotros una palabra que es muy conocida en realidad. El pastor ha predicado de esto muchas veces, pero yo quiero darle un enfoque un poquito diferente en el día de hoy. No sé cuántos de vosotros han tenido miedo en alguna ocasión de sus vidas. Yo creo que un montón, ¿verdad? Porque cuando viene el miedo a nuestra vida nos paraliza, nos perturba, nos quita el sueño, muchas cosas nos ocurren, ¿verdad? Entonces yo he titulado este mensaje ¿de qué o de quién tienes miedo? ¿De qué o de quién tienes miedo? Bueno, vamos a ver a lo largo de este mensaje las cosas por las cuales nosotros tenemos miedo. Pero vamos a ir a la palabra del Señor, porque en ella es donde encontramos todo lo que necesitamos para enfrentar cualquier situación en nuestra vida. Así que vamos a leer en el capítulo 14 de San Mateo y el versículo 22. Anteriormente a este pasaje que vamos a leer, ocurrió que el Señor hizo un milagro grandísimo que alimentó a 5,000 personas. Todos estaban allí en la expectativa de lo que había hecho Jesús, incluidos sus discípulos. Pero lo que quiero leer es lo que aconteció después y por qué ellos tuvieron cierto miedo. Dice la palabra del Señor, capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos habían experimentado lo que había sucedido con la multiplicación de los panes y los peces y el gran milagro que había hecho el Señor. Pero puntualizo de este mensaje dos cosas. Eso que estoy hablando y cuando Jesús dice que se fue al monte a orar. Cada vez que el Señor hace una cosa grande, Él nos da una enseñanza. Él siempre se va a orar y dice que estaba solo. ¿Cuántas veces tú oras solo? Yo no lo sé. Pero cada vez que hay un acontecimiento en nuestra vida, tenemos que apartar un momento para orar con el Señor. ¿Por qué? Porque después de haber visto eso, los discípulos tuvieron miedo. Tuvieron miedo cuando se vieron en aquella situación de que no podían salir y el Señor les da ánimo. En el diccionario de la lengua española dice que el miedo es una alteración angustiosa del ánimo por un peligro real o imaginario en nuestra vida. Se nos altera el ánimo o también un recelo de que suceda algo contrario a lo que uno desea. Yo en mi vida personal en los últimos tiempos, después de la edad a la que he llegado, que el Señor me ha permitido, pues me da miedo y no sé cuándo va a llegar el momento que el Señor me va a llevar con Él. Pero no que me da a mí miedo porque piense, bueno, yo tengo seguridad de salvación, el Señor me la ha dado. Pero ¿por qué tengo miedo? Porque tengo en mi casa cantidad de cosas por resolver, cosas por repartir,
cosas por, yo qué sé, ¿qué voy a hacer con todo lo material que tengo aquí? Eso no lo pensamos, nadie lo piensa. A veces nadie hace un testamento porque dice, uy, qué mala suerte, que me va a pasar algo. Yo no hago testamento, que se van a creer que me voy a morir. Pero nada más seguro que empezar haciendo las cosas con una realidad. Es decir, si yo sé que un día me voy a morir y estoy más cerca ahora que hace 20 años o 30 años, pues yo tengo que preparar mis cosas para que cuando yo me muera sepa que van a ser mi gente con mis cosas, ¿sí o no? Entonces, ¿de qué o de quién tienes miedo tú? Piénsatelo bien en este día, porque vamos a encontrar en la palabra de Dios un antídoto para el miedo que podemos tener nosotros. Y el Señor ya le dijo aquí a los discípulos cuando estaban en el temor, ten ánimo, le dijo a los discípulos que estaban pasando miedo. Pero, ¿por qué tienes miedo a situaciones que no podemos controlar? Eso es lo más normal, que te entre miedo. Porque cuando tú puedes controlar una situación, dice, yo voy por ahí y yo arreglo las cosas. Pero cuando tú no puedes controlar la situación, ¿qué haces? Por ejemplo, el miedo a un accidente, miedo a que un hijo se vaya por malos caminos. Eso es muy común entre las madres, creo yo. Yo no soy madre, pero cuando veo a un joven que va andando por donde no tiene que andar, a mí eso me preocupa. Porque es muy peligroso que haya esta cosa en los jóvenes. Por eso hay que dar gracias a Dios, madres y padres, por los hijos. Vosotros pensar bien, pero a veces en la vida de los niños, de nuestra familia, se pronuncian contra ellos más palabras de maldición o de castigo o de cualquier cosa que palabras de bendición. Y sobre todo en los adolescentes es importantísimo que podemos darle palabra de ánimo, de aliento, más bien palabra que ellos se puedan agarrar a ellas. Porque yo conozco la historia de una chica que su padre siempre que le veía los pies, ella siempre iba con una zapatilla, unas botitas hasta aquí. Y en verano y en invierno sus botitas no se destapaban los pies para nada. Y entonces, bueno, ¿por qué tenía que pasarle eso así? ¿Por qué? Porque su padre en ocasiones, cuando le miraba los pies, decía, hija, ¿qué pies más feos tienes? Y no los tenía feos la chiquilla, sino que por una broma o por una forma de decirlo, ¿no? Es cuando uno le dice a una persona, no le dice qué guapa eres, hija, qué fea estás. Y le estás queriendo decir lo contrario, ¿no? Pues el padre más o menos le dijo eso. Y fue tan fuerte para su vida que no se destapaba los pies por nada del mundo. Entonces hay que tener cuidado con las palabras que lanzamos para nuestros hijos, ¿verdad? Porque podemos hacerle daño y no es que tenemos la voluntad de hacerle daño, sino que hacemos una broma y a veces nos sale mal. Hay que dar palabras de bendición a nuestros hijos, porque hay situaciones con ellos que no podemos controlar. Hay hijos que se van donde uno no quiere y por más que le diga, siempre van por el mismo camino. Y esto produce, no miedo, pánico. El pánico ya es que te pone que no puedes, porque no puedes sujetar esa cosa, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dicho aquí en esta palabra, y el pastor está siempre cansado de decirnos que nos agarremos a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay seguridad. Y cuando la apropiamos a nuestra vida y la reclamamos, el Señor hace los milagros. El Señor siempre nos dice en su palabra, no temas, yo estoy aquí. Él está a nuestro lado. Y en otros pasajes nos da
el antídoto o la clave, como en este, que nos dice, ten ánimo, ten confianza. Siempre es así porque Él está a nuestro lado. El Salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, cuando vengan esos momentos de angustia, de desánimo, de miedo, agarrémonos a la palabra del Señor, porque esa es la que nos va a dar la solución para ir adelante en nuestra vida. ¿De qué o de quién tienes miedo tú? Puedes tener miedo a la enfermedad. Y hoy día se ha hablado de que hay hermanos enfermos. A veces son enfermedades que no tienen mucha importancia, porque son cosas sencillas, ¿verdad? Que las pasamos con cualquier medicamento, pero hay otras cosas que son fuertes en nuestra vida. Aquella mujer que durante 12 años estuvo yendo a los médicos y buscando una solución para su problema, ella no encontraba solución hasta que se encontró con el Señor y el Señor le dijo, hija, ve en paz. Eso le dio ánimo a ella de que le diera al Señor paz en su corazón, pero además la sanó. Y hermanos, dice el Proverbios 18:14. Esto es una palabra que la tenemos que aprender de memoria. Dice la palabra, el ánimo de la persona, dice en la Biblia el ánimo del hombre, pero se da el sentido de toda la humanidad, ¿verdad? El ánimo de la persona soportará la enfermedad, pero ¿quién soportará el espíritu angustiado? La fe en el Señor Jesús y poner en práctica lo que su palabra dice es lo que nos ayuda a ver su mano en cualquier situación de enfermedad. Yo pasé muchísimo miedo, año 83, enero del 83. Mi madre con un herpes que le daba toda la vuelta a la cintura. Mi hermana con un trombo en una pierna que acababa de dar a luz y se había puesto malísima, a lo mejor la iban a tener que operar antes de que el trombo se le fuera a la cabeza. Mi otra hermana embarazada de 9 meses a punto de dar a luz. Y mi cuñada a punto de dar a luz en el hospital. Y yo de pie como los árboles, porque no había otra persona que echara una mano. Y mi hermano Sebastián, que muchos los conocen aquí, se estaba muriendo con una leucemia linfática aguda. Y esa situación era malísima. Yo no dormía en la noche y cuando veía caer ese gotero de las transfusiones que le ponían, yo oraba. Señor, tu sangre también fue derramada para sanidad de nuestras vidas. Por favor, actúa en esta situación difícil. Y aquello era un caos en mi casa. Yo no salía ni de día ni de noche del hospital, en una burbuja que estaba mi hermano metido. Médicos dijeron, 3 semanas de vida le damos. Y hermanos, para la gloria de Dios, mi hermano vivió 3 semanas de años, 21 años, fue sanado por el Señor. Con lo cual, hermanos, esto no es un testimonio así a la ligera, es que esto lo he vivido yo. Y tus experiencias son valiosas delante de Dios. Luego, todo lo que vivas, como dice el pastor muchas veces, contarme qué es lo que habéis recibido del Señor, porque la experiencia que cada uno tiene es lo que le hace de verdad fuerte en los caminos del Señor. Y he pasado por muchas dificultades yo misma, pero como dijo el salmista, de todas ellas me ha librado el Señor, por la fe en Él. Entonces, ¿de qué tienes miedo tú? ¿De una enfermedad
de un hijo que se te ha ido y no se sabe dónde está o está haciendo malas cosas. El Señor es nuestra confianza y Él nos dice, ten ánimo, como le dijo aquí a los discípulos. ¿De qué o de quién tienes miedo tú? Miedo puedes tener también a la falta de economía. ¿Qué va? Aquí no hay ese tipo de problema. No, porque todos estáis muy tranquilos. Y aquí se puede decir que tenemos en abundancia todo lo que nos hace falta. A veces nos quejamos de que no tenemos dinero para esta cosa o para otra. Vete a otros lugares y mira cómo vive la gente. Te vas a dar cuenta de que tú estás, bueno, en un mundo de riqueza para ti mismo. Porque es mejor comerse un pedazo de pan seco, ni siquiera con aceite, pero comer pan, ¿verdad? Y el Señor nos mandó a orar el pan de cada día. Entonces la economía siempre debe de estar debajo de la perspectiva del Señor, no de cómo lo vemos nosotros que queremos esto, queremos lo otro, porque las propagandas y la televisión nos meten muchas cosas por los ojos que no son necesarias. Así que no tengas miedo de la economía, porque el Señor nos dice en su palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Salmo 37, 25. Nada nos faltará. Y cuando Dios permite una situación es porque quiere que de esa situación aprendamos lo que Él tiene para nosotros. Tenemos que estar contentos y dar gracias a Dios por el pan de cada día. En Filipenses 4:19, que es mi versículo favorito para estas cosas, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ese pasaje entero, lo leí en casa si queréis, Filipenses 4, habla el apóstol Pablo de que él en todas las cosas confiaba en el Señor y confiaba que también los hermanos le ayudasen en su situación. Y luego viene el versículo 13 de ese capítulo 4. ¿Cuántos saben lo que dice Filipenses 4:13? Bueno, ya lo ha puesto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usamos ese versículo fuera del contexto para todo lo que nos hace falta. Pero realmente esto tiene mucho que ver con todo lo que el apóstol Pablo estaba hablando de la economía. Y en Cristo Jesús todo lo puedo. Cuando no tengo economía le doy gracias a Dios porque hay pan y hay agua en el grifo. Me como lo que tenga. A mí me ha pasado eso, ¿eh? Yo estaba un día con una sola peseta, hablando de pesetas, fijaros ya el tiempo que hace, pero yo tenía una peseta en mi mano y yo decía, Señor, qué bueno que tengo para una barra de pan. Yo no sé lo que le voy a poner a ese pan, pero yo tengo para comprar una barra. Y le daba gracias a Dios, porque cuando yo me convertí al Señor, a mí me echaron de mi casa. Me echaron de mi casa literalmente. Me tuve que recoger una hermana en su casa y yo pasé así un tiempo que para mí era angustioso. Pero qué bueno que el Señor siempre estaba a mi lado. Por eso digo que las experiencias que tú pases, nunca te quejes. Siempre dale gracias a Dios, porque de todas esas experiencias aprendemos lo que Dios quiere decirnos en nuestra vida. Entonces, ¿de qué o de quién tienes miedo tú? ¿Tienes miedo de falta de fuerzas físicas? Ojo, algunas veces a mí me duelen los pies, me duele todo, pero le doy gracias a Dios porque digo, me puedo valer por mí misma y le pido todos los días que Él me guarde de que yo no me quede en un proceso de que no pueda valerme por mí misma. Porque del miedo y de la angustia me moriría de verdad. ¿Verdad que nadie quiere que otros lo estén cuidando? Ni uno quiere valerse por sí mismo, aunque tenga poca fuerza, ¿verdad?
entonces las fuerzas físicas también están en el Señor. Dice Isaías 40:30 que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. El Salmo 84 dice, bienaventurado el que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Eso es lo importante. Cuando uno está en el camino del Señor, uno recibe fuerza, recibe todo lo que le hace falta para ir adelante en esta vida. Por lo tanto, vuelvo a repetir lo que el pastor también nos dice muchas veces, agárrate a la palabra, lee palabra. Yo le doy gracias al Señor que en el principio de mi conversión me enseñaron muchos versículos de la palabra. Y a veces me vienen solo a la mente y me agarro a ellos, como dice la gente, como un clavo ardiendo, porque realmente esas son las cosas que te pueden sostener. Da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Las fuerzas no son tuyas, aunque tú te esfuerces mucho. Las fuerzas son siempre de Él. Por eso en Efesios 6:10 se nos da un consejo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la palabra. Ánimo, porque este es el antídoto para tú luchar contra cualquier cosa en tu vida. Fuera el miedo, fuera la angustia, fuera todo lo que nos perturba, porque cuando la mente está perturbada o está la mente con muchas cosas adentro, tú no haces nada, te paralizas. Por lo tanto hay que soltar esas cosas. Me lo estoy diciendo a mí misma porque soy muy afanosa. Quiero estar en control de todas las cositas y eso no se puede hacer. Hay que soltar para que el Señor sea el que se lleve la gloria. ¿Y de qué o de qué tiene miedo tú? El viernes se habló de Bartimeo y se habló de Zaqueo, que estaban los dos buscando algo de solución para su vida en el Señor. Y el pastor nos dijo que el uno era pobre y el otro era rico. Pero el Señor no rechazó a ninguno de los dos. El Señor los tomó para Él y le dio lo que cada uno necesitaba. Entonces, ¿de qué o de quién tienes tu miedo? Hay un miedo que está muy subterráneo, que casi no lo vemos, que es el miedo al rechazo. Yo no sé vosotros, pero a mí me da miedo el rechazo. ¿Por qué? Porque yo leí una vez que los psicólogos dicen que tenemos un cartel aquí, invisible, pero lo tenemos, que dice, ámame, ámame. Y otro por detrás que dice exactamente lo mismo, ámame. ¿Por qué tenemos tanto miedo al rechazo de las personas? Porque lo hay, ¿o no? ¿Tú no te has sentido alguna vez que la gente pasa de ti o te menosprecia por lo que sea? Entonces, a veces hay miedo al rechazo. Cuando la gente no nos aprecia como somos, nos sentimos inseguros, ¿verdad? Y nos esforzamos para que nos acepten. Pero Jesús dice, qué palabra más bonita, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El Señor nos ama de esa manera. Él no nos echa fuera. En San Juan 6:37, otro texto muy conocido, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor no rechaza a nadie por nada, como se nos dijo 2 y 3 veces. A uno y al otro lo recibió el Señor, aunque uno estaba en una condición y otro en otra. Eso es un ejemplo que el Señor nos da para nosotros mismos. Él es como ese Padre misericordioso del Hijo pródigo, que también se nos habló, ¿verdad? Que el Padre estaba allí con los brazos abiertos,
esperando a ese hijo que lo vio venir de lejos y se levantó de donde estaba y dijo, pues por allí parece que viene mi hijo. Y se levantó para recibirlo con los ojos abiertos. El ministerio de Jesús cubre todas nuestras necesidades. Dice la palabra también en Mateo 12:20, dice que Él no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humea. Ese ejemplo me encanta a mí porque, ¿no? Cuando hay una vela que está así humeando, que no tiene casi, ¿qué hace la gente? Pone el dedo en la lengua y hace y la apaga y solo echa humo. Porque es muy fácil apagar una vela que se está ya terminando, ¿verdad? Y el Señor tampoco quiebra la caña cascada. Él, cuando estás pasando por una dificultad, no está con el palo detrás. Yo he tenido mucho miedo de eso, siempre. Pensaba que cuando hacía alguna cosa mal, Dios estaba con el palo preparado para decirme, ¡pum! Mentira del diablo. Porque el Señor no hace eso con nosotros. Él dice que Él va a vendar la perniquebrada, ¿verdad? Va a buscar la que está perdida. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo de eso. Porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Finalmente, voy a hacer énfasis en lo que Mercy también estuvo hablando la última vez que nos ha compartido la palabra, diciendo que la vida era muy difícil y tenía muchos problemas, ¿sí o no? La vida tiene muchas dificultades, ¿no? Estamos aquí, mi padre siempre se quejaba algunas veces de cosas y yo le decía, papá, que estamos aquí para perfeccionarnos. Estamos aquí para aprender de cada cosa que nos pasa e ir puliendo nuestra vida. Por eso nos pasan cosas, pero depende de la actitud que tengamos ante los problemas de la vida. Entonces, ¿de qué tienes miedo tú? ¿De los problemas de la vida? Sea la muerte, sean divorcios, sean injusticias que te hagan las personas, sean fracasos, sea una desilusión, ¿verdad? El Señor nos sostiene siempre con su mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. Así que tenemos que estar en ese contexto con el Señor. En el texto que hemos leído, iba a leer también de San Juan capítulo 6, que en San Juan capítulo 6 es cuando dice que ellos habían remado en la barca, ¿verdad? Como de 25 o 30 estadios. Estaban remando, dice que cada estadio son 180 metros y por 30, que eran lo que estaban remando, serían 5.400 metros, 5 kilómetros, que estaban remando y ellos no podían encontrar la solución. Para pensar esto, yo no sé cuánto tú estás remando en tu vida, cuánto tú estás remando con tus problemas y tus cosas que te acontecen todos los días, cuánto tú estás remando pensando en tus hijos, que tú has pasado por distintas dificultades y no quieres que tus hijos tampoco pasen por eso. Jesús quiere, en medio de esa dificultad, extender sus manos hacia ti para ayudarte. Qué bueno. El ánimo en esta vida es lo que nos hace falta. El Señor que nos dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, tened ánimo, porque yo he vencido al mundo. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos.
Dios nos anima siempre, sea cual sea nuestra situación. Yo recuerdo lo mal que lo pasaron mis hermanos. Yo no voy a explicar aquí la situación, pero tanto Manuel como mi hermana pasaron dificultades en un momento de su vida con una hija y sufrieron un montón. Pero están aquí, qué bueno. ¿Por qué? Porque pudieron agarrarse al Señor en su dificultad, en sus desánimos que ellos tenían. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Porque Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y Él nos consuela en cualquier situación que nosotros pasamos. Hay que tener ánimo porque Dios nos ve. Dice también la palabra que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la ansiedad viene cuando tú tienes miedo de situaciones que tú no puedes controlar. Por lo tanto, hay que descansar en el Señor porque no hay problema que Dios no pueda solucionar. Porque Él ha prometido estar siempre con nosotros. Seremos más que vencedores, dice Romanos 8, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dijo el apóstol, que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Es una bendición que Dios tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Yo no sé si es pronto o tarde, pero yo voy a terminar aquí con esto que he puesto aquí como conclusión, que no es otra cosa que apropiarse del Salmo 23. ¿De qué o de quién tienes miedo tú? Dice, nada me faltará. Tendré descanso, porque el Señor dice que en pastos delicados nos hará descansar. Confortará mi alma. ¿Qué manera tiene el Señor de confortar nuestra alma tan maravillosamente? Porque no nos consuelan otras cosas, pero cuando Él nos consuela, sí. Y ánimo, nos da fuerza y ánimo para resistir la dificultad. El Señor, cuando tengas miedo, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que el Señor, Él nos ayuda. En el valle de la sombra y de la muerte, cuando estamos más desanimados, el ánimo es una medicina que te puede quitar el dolor por un tiempo. Pero Jesús te anima y te alivia el corazón toda tu vida. Su vara y su cayado te infunden aliento. Ánimo en las horas más oscuras cuando no podemos controlar lo que nos ocurre. En esta confianza le damos muchas gracias al Señor.